Don Francisco, el hombre que creíste un héroe, está en el ojo del huracán. ¿Cómo es posible que el conductor que recaudó millones para niños enfermos ahora sea señalado por fraude millonario? La Teletón, esa fundación que tanto respetamos, podría ser solo una fachada. Las acusaciones de malversación de fondos son aterradoras, y lo que está por revelarse cambiará para siempre tu percepción sobre el famoso ícono de la televisión latina. Todo lo que te contaron podría ser una gran mentira. No te pierdas esta explosiva investigación, donde te traemos los secretos del espectáculo y las traiciones del medio artístico. ¿Quién está detrás de todo esto? ¿Qué otros famosos están involucrados? Suscríbete ahora para no perderte ni un segundo de este escándalo. Dale like, comenta y activa la campanita, porque lo que viene te dejará sin palabras. En plena madrugada, cuando la calma reinaba en las calles, una caravana de vehículos policiales irrumpió en una exclusiva zona residencial de Santiago de Chile. Lo que ocurrió minutos después dejó al país entero en estado de shock. Don Francisco, el legendario conductor y símbolo de la Teletón, fue arrestado por presunto desvío de fondos provenientes de donaciones solidarias. La escena fue impactante. Frente a su residencia, decenas de cámaras captaron el momento en que el querido animador era escoltado por agentes encubiertos. Su rostro, por décadas emblema de la empatía y la solidaridad, lucía desencajado, derrotado. La noticia corrió como pólvora. Las redes sociales estallaron y los matinales interrumpieron su programación. Nadie lo podía creer, el ídolo de generaciones, el rostro eterno del evento más caritativo de la televisión, estaba siendo señalado como protagonista de uno de los mayores escándalos de famosos en la historia reciente. Según fuentes oficiales, las autoridades habrían iniciado una investigación secreta hace varios meses. Documentación filtrada indicaría que grandes sumas de dinero, recaudadas por la Teletón, fueron desviadas a cuentas personales y a empresas fantasma. Un supuesto fraude sistemático que, de comprobarse, destrozaría la reputación del presentador. Este caso ya es considerado uno de los más complejos del espectáculo latinoamericano, una de esas historias y traiciones que desenmascaran lo más oscuro del mundo del entretenimiento. Lo más inquietante es que los rumores de celebridades no tardaron en resurgir. Voces del pasado, antes ignoradas, ahora cobran fuerza. Se dice que algunos miembros del equipo interno de la fundación habrían intentado denunciar irregularidades, pero fueron silenciados o despedidos sin explicaciones. Todo indica que la verdad oculta estuvo ahí, frente a todos, durante años, mientras los focos seguían brillando y el show continuaba. En las calles, la indignación era palpable. Personas comunes que crecieron viendo a Don Francisco, que participaron de las campañas solidarias con fe y esperanza, expresaban rabia y confusión. Una mujer, visiblemente afectada, dijo ante las cámaras: "Hijete, yo crecí admirándolo. ¿Cómo se puede jugar así con el dolor ajeno? Esta traición duele más que cualquier otra". Así comenzaba a escribirse una nueva página en las polémicas de la farándula, cargada de desilusión y sospechas. Algunos famosos salieron a dar declaraciones. Otros prefirieron guardar silencio. Pero en los pasillos del espectáculo ya se hablaba de famosos en crisis, temerosos de ser arrastrados por la marea mediática o de que salgan a la luz otros secretos del espectáculo que han permanecido ocultos. La caída de Don Francisco se siente como el derrumbe de un pilar moral y televisivo. Y mientras la justicia inicia su camino, el pueblo se pregunta, ¿es este el fin de una era? ¿O solo el comienzo de una revelación más profunda sobre los últimos días del famoso que una vez fue intocable? Tras el sorpresivo arresto de Don Francisco, el ambiente en los medios de comunicación y en la farándula quedó completamente enrarecido. Lo que al principio parecía una denuncia aislada se convirtió en un dominó imparable de revelaciones. La verdad oculta detrás de la figura del presentador más influyente del espectáculo hispano empezó a emerger como un torbellino de declaraciones, documentos filtrados y testimonios de quienes alguna vez lo rodearon. La Teletón, considerada durante años un emblema de solidaridad y orgullo nacional, ahora estaba en el centro de la tormenta. Excolaboradores comenzaron a romper el silencio, algunos protegidos por el anonimato, otros valientemente dando la cara ante las cámaras. Uno de ellos, excoordinador financiero del evento, aseguró que durante años se detectaron inconsistencias contables y transferencias sospechosas hacia fundaciones ficticias en el extranjero. Estas acciones, según él, eran justificadas internamente como ajustes de operación, pero en realidad escondían secretos del espectáculo que muchos preferían ignorar. Los rumores de celebridades tomaron más fuerza que nunca. En varios programas de espectáculo se recordó cómo algunas figuras intentaron denunciar públicamente a Don Francisco, pero fueron silenciadas, ridiculizadas o acusadas de envidia profesional. "Yo lo dije hace años",
y nadie me creyó. Me sacaron de los medios por decir la verdad, declaró una actriz retirada en un programa de entrevistas. Su testimonio provocó un revuelo, abriendo la puerta a más voces que se animaron a hablar de lo que antes era intocable. Las traiciones del medio artístico no se hicieron esperar. Varios colegas de don Francisco, que antes lo aplaudían y defendían públicamente, comenzaron a tomar distancia. Algunos, incluso, aseguraron que todo el medio sabía algo, pero nadie se atrevía a hablar por miedo a quedar fuera del circuito televisivo. El caso se convirtió en uno de los más mediáticos del momento. Panelistas de farándula, periodistas de investigación y exintegrantes de la fundación se enfrentaban en los sets de televisión, destapando una guerra de versiones que dejaba al descubierto una red de encubrimientos, silencios cómplices y manipulación mediática. Las redes sociales se convirtieron en campo de batalla. Mientras miles exigían justicia, otros pedían cautela y respeto por la presunción de inocencia. Sin embargo, la balanza parecía inclinarse cada vez más hacia la condena pública. Don Francisco, en su celda preventiva, enfrentaba no solo los cargos judiciales, sino también el juicio implacable del público. Esta historia ya no era solo sobre un famoso caído en desgracia. Era el reflejo de una industria que durante años escondió sus miserias tras el maquillaje y las luces. Una industria donde los ídolos caen, donde los aplausos se silencian, y donde los famosos en crisis son expuestos sin piedad. Así comenzaba a escribirse uno de los capítulos más oscuros de la televisión hispana. Una trama de polémicas de la farándula, de historias y traiciones, donde cada nuevo testimonio era una daga más contra la imagen del conductor. Y lo peor estaba aún por revelarse, los últimos días del famoso serían mucho más dolorosos de lo que nadie imaginaba. Las primeras pericias financieras comenzaron a revelar cifras escalofriantes. Según el informe entregado por la Fiscalía, más de $12 millones en donaciones de la Teletón estarían involucrados en un entramado de corrupción que se habría gestado durante años, bajo el silencio absoluto de quienes formaban parte de la organización. Este dato no solo sacudió al país entero, sino que puso en evidencia una de las traiciones del medio artístico más graves de las que se tenga memoria. Mientras tanto, don Francisco permanecía recluido en un recinto penitenciario especial, bajo estrictas medidas de seguridad. Su defensa alegaba inocencia, asegurando que todo se trataba de una campaña para destruir su legado. Sin embargo, el peso de las pruebas y los testimonios hacía que su versión resultara cada vez menos creíble ante la opinión pública. Las cadenas televisivas comenzaron a retirar su imagen de los archivos promocionales. Canales que antes lo celebraban, ahora hacían especiales detallando los supuestos abusos financieros y el control férreo que ejercía sobre su equipo más cercano. Una figura otrora intocable, ahora convertida en símbolo de famosos en crisis. El impacto fue tal que se activaron auditorías a otras organizaciones benéficas ante el temor de que este escándalo se tratara solo de la punta del iceberg. El Ministerio de Justicia ordenó la congelación de cuentas, el allanamiento de oficinas relacionadas con la fundación y la protección de testigos clave. Una periodista de investigación reveló en vivo una serie de correos electrónicos donde altos ejecutivos de la fundación discutían métodos para disfrazar movimientos financieros. La revelación fue un bombazo mediático que alimentó aún más las polémicas de la farándula. En este contexto, muchos rostros del espectáculo comenzaron a dar declaraciones contradictorias. Algunos admitían haber visto cosas raras, otros se limitaban a decir que preferían no opinar. Esa ambigüedad fue interpretada por la audiencia como complicidad. En redes sociales comenzaron a circular listas de artistas que habían sido cercanos al animador, exigiendo que también sean investigados. La cacería de culpables había comenzado. Los rumores de celebridades continuaban creciendo. Algunos apuntaban a que don Francisco no actuaba solo. Se hablaba de una red interna de colaboradores, contadores y representantes legales que operaban desde dentro de la organización. Uno de los nombres más mencionados fue el de un antiguo ejecutivo de televisión, conocido por su cercanía con el conductor. Hasta ahora, su paradero es desconocido. Mientras tanto, la familia del animador emitía un comunicado pidiendo respeto, insistiendo en su inocencia. Sin embargo, la gente en las calles expresaba otra cosa. Las pancartas ya no tenían palabras de cariño, sino frases como: IGT, nos robó la fe, traicionó a un país entero, el ídolo que se cayó solo. En medio de esta debacle, se volvía imposible no preguntarse, ¿cuánto de esta historia fue real y cuánto fue una ilusión sostenida por los medios? ¿Quién era verdaderamente don Francisco tras las cámaras? Esta es una de esas historias y traiciones que destruyen reputaciones, desarman mitos y sacan a la luz la verdad oculta que tantos prefirieron ignorar.
Los últimos días del famoso se tornaban sombríos, inciertos y quizás irreversibles. Las cámaras no se apartaban de los tribunales. Cada movimiento de los abogados de don Francisco, cada palabra dicha por los fiscales, era seguida en tiempo real por millones de espectadores sedientos de respuestas. El país entero observaba con incredulidad cómo uno de sus íconos más venerados enfrentaba cargos por fraude, malversación y asociación ilícita. Era el espectáculo más oscuro que la televisión jamás había transmitido, una tragedia real que superaba cualquier ficción. Una de esas historias y traiciones que desmantelan ídolos y siembran la duda sobre toda una era del espectáculo. Desde los pasillos del canal que lo vio brillar durante décadas, comenzaron a surgir filtraciones aún más comprometedoras. Archivos de video inéditos, conversaciones privadas grabadas y contratos con cláusulas secretas apuntaban a una estructura de poder que se había mantenido en la sombra durante años. Lo que antes era considerado leyenda urbana, hoy era confirmado por periodistas y excolaboradores. Don Francisco no solo era un animador, era un hombre con influencia política, empresarial y mediática. La verdad oculta detrás de su imagen carismática y paternal había comenzado a desmoronarse sin retorno. El juicio mediático era implacable. Las redes sociales lo habían condenado antes de que los jueces emitieran sentencia. Se debatía en matinales, programas nocturnos y portales de chismes. Se analizaban gestos, frases pasadas y hasta viejos chistes del conductor que hoy eran vistos como pistas de su personalidad real. Así se alimentaba el fuego de los rumores de celebridades, donde cada figura pública vinculada a él debía salir a limpiar su nombre. En medio del caos, algunos artistas intentaron salir en su defensa. Mario nos dio tanto, no podemos crucificarlo así, dijo entre lágrimas una reconocida cantante. Pero su mensaje fue vapuleado en redes sociales. La opinión pública ya no aceptaba grises. Para ellos, don Francisco había cometido la peor de las traiciones del medio artístico, usar la solidaridad como pantalla para enriquecerse. Los famosos en crisis comenzaron a caer como fichas de dominó. Aquellos que antes eran respetados, ahora eran vistos con sospecha. La crisis de credibilidad alcanzó niveles sin precedentes. La fiscalía solicitó prisión preventiva mientras se realizaban nuevas pericias. El conductor, frágil y demacrado, compareció vía videollamada desde su celda. Sus palabras, lejos de calmar los ánimos, avivaron la polémica. Dijo sentirse perseguido y víctima de un complot político y mediático. Pero el pueblo ya no escuchaba excusas. Las lágrimas de quienes creyeron en él por generaciones se mezclaban con la rabia de sentirse burlados. Nos vendieron una imagen, nos robaron más que dinero, nos quitaron la esperanza, se escuchaba en la voz de una madre cuyo hijo participó en la Teletón con ilusión. Mientras el proceso judicial avanzaba, el espectáculo televisivo que él ayudó a construir se tambaleaba. Las polémicas de la farándula tomaban un nuevo nivel, una nueva gravedad, que ya no se trataba solo de escándalos amorosos o peleas de egos. Esta era una tragedia moral, una advertencia, un espejo roto del mundo del entretenimiento. Los medios, alguna vez aliados, ahora eran sus principales jueces. Y el público, que lo había elevado a los cielos, ahora lo observaba caer con un silencio frío y decepcionado. Los últimos días del famoso eran más que una caída, eran un lamento colectivo por lo que alguna vez representó, y por lo que, en el fondo, nunca fue. La celda donde don Francisco pasaba sus días se convirtió en el símbolo de una caída que nadie imaginaba posible. El hombre que alguna vez fue recibido con aplausos en cada rincón del país, hoy era apenas una sombra de sí mismo. Silencioso, con la mirada perdida y el rostro endurecido, parecía comprender por fin la magnitud de la tormenta que lo envolvía. El juicio aún no había concluido, pero la sentencia social ya era irrevocable. Los titulares hablaban de él como el gran traidor de la solidaridad y los antiguos homenajes se convirtieron en documentales de denuncia. Era el castigo más cruel que el mundo del espectáculo podía imponerle, ser borrado de la historia que él mismo había ayudado a construir. En cada rincón del país se hablaba del caso. Era el tema principal en escuelas, oficinas, plazas. La gente no podía dejar de preguntarse, ¿cómo es posible que todo haya sido una mentira? Las historias y traiciones contadas por excolaboradores comenzaron a llenar los programas de televisión. Personas que antes lo idolatraban, ahora hablaban de su lado oscuro, humillaciones, manipulaciones y estrategias para silenciar cualquier intento de denuncia interna. Lo que antes se consideraba una organización intachable, ahora era visto como un entramado lleno de sombras. Las nuevas investigaciones hablaban de contratos alterados, donaciones desviadas y lujos financiados con dinero recaudado para niños enfermos. Era una puñalada al alma colectiva de un país entero.
Los secretos del espectáculo salieron a flote, revelando cómo las apariencias y las cámaras ocultaban una red de poder casi intocable. Los famosos en crisis también eran parte del espectáculo. Algunos pedían perdón por haber callado, otros simplemente desaparecían de la vida pública para evitar ser arrastrados por el huracán mediático. La Teletón, símbolo de unidad y esperanza, quedó suspendida, envuelta en un silencio doloroso. Los rumores de celebridades seguían creciendo, se decía que otros grandes nombres podrían estar implicados, que se preparaban nuevas órdenes de arresto. El espectáculo se convertía en un campo minado. Una figura inesperada rompió el silencio, un joven exvoluntario, quien con lágrimas en los ojos relató cómo había sido testigo de maniobras financieras sospechosas, pero nunca se atrevió a denunciar. Tenía miedo, nadie se atreve a enfrentarse a un gigante como Don Francisco. Sus palabras retumbaron en los medios. Era el testimonio que humanizaba el dolor colectivo, y que confirmaba la existencia de la verdad oculta tras el telón brillante del espectáculo. En la cárcel, Don Francisco pidió hablar con la prensa. Su mensaje fue breve, casi críptico: hay cosas que ustedes jamás entenderán. Yo hice lo que creí correcto. Todo tiene un precio. Aquellas palabras no calmaron a nadie. Al contrario, generaron más polémicas en la farándula, más análisis, más debates. ¿Era una confesión velada? ¿Una provocación? ¿O el reflejo de un hombre quebrado por sus propias decisiones? El mundo del espectáculo nunca volvería a ser el mismo. El escándalo había dejado una herida abierta que no cicatrizaría pronto. Y en medio del caos, la pregunta seguía flotando en el aire: ¿cuántos más viven en la impunidad bajo la máscara del entretenimiento? El eco de la caída de Don Francisco no solo se sintió en los tribunales y en los medios, sino también en el corazón de quienes crecieron admirándolo. Las calles ya no llevan su nombre, las fundaciones que lo celebraban han borrado sus imágenes y los premios que alguna vez alzó con orgullo hoy yacen guardados, como si fueran prueba de una gran farsa. El juicio terminó con una sentencia demoledora: culpable de fraude agravado, malversación de fondos y abuso de confianza. La condena, aunque simbólica por su edad avanzada, dejó en claro que ni los más grandes están por encima de la ley. Los rumores de celebridades se confirmaron, las polémicas de la farándula explotaron como nunca y los famosos en crisis se replegaron en silencio, temerosos de ser los próximos en caer. En cada rincón del medio artístico surgían nuevas traiciones, antiguos aliados que se desmarcaban del conductor para limpiar su nombre, como si el escándalo fuera contagioso. Mientras tanto, el público debatía. Algunos aún lo defendían, aferrados a la nostalgia. Otros, con rabia, exigían que se investigara todo su legado. La división era clara, entre quienes lo veían como un ídolo caído, y quienes creían que nunca lo fue. La verdad oculta, lentamente, se abría paso entre los archivos olvidados, los testimonios silenciados y las grabaciones recuperadas. Era un rompecabezas oscuro y complejo, una historia de luces, cámaras y muchas sombras. Don Francisco, aislado en su residencia judicializada, rechazaba entrevistas. Solo envió un mensaje grabado que sería emitido en televisión: si ayudé a miles, ¿por qué me juzgan por millones? Nadie conoce el precio de ser un símbolo. Palabras que, lejos de generar empatía, fueron vistas como una burla. La gente quería justicia, no lamentos. Los medios, implacables, respondieron con especiales que desenterraban su pasado, mostrando cómo desde hace años existían indicios de manejos irregulares. Era el fin de una era. El telón caía con fuerza, revelando lo que nadie quiso ver por tanto tiempo. La Teletón, aún paralizada, se encontraba en plena reestructuración. Nuevas autoridades, auditorías externas y sobre todo, una misión: recuperar la confianza de un pueblo traicionado. Los secretos del espectáculo ya no eran solo chismes de camerino. Ahora eran materia de investigación judicial. Y así, entre historias y traiciones, terminó el capítulo más oscuro de la televisión hispana. Una figura que alguna vez fue intocable, hoy era solo un nombre asociado a la decepción y al escándalo. Los últimos días del famoso no se recordarán con aplausos ni con lágrimas, sino con un profundo silencio. Gracias por quedarte hasta el final de este video lleno de revelaciones explosivas. Lo que hoy descubrimos sobre Don Francisco no es solo un escándalo más, es una señal de alerta sobre las traiciones del medio artístico y los secretos del espectáculo que se esconden tras cámaras. Un ídolo intocable ahora enfrenta acusaciones que podrían cambiar su legado para siempre. En este canal, no nos callamos la verdad oculta, y tú formas parte de esta comunidad que exige transparencia, incluso en el mundo de los famosos en crisis. Si este contenido te impactó, déjanos tu comentario,
Queremos saber qué opinas, inocente o culpable. Suscríbete ahora mismo, activa la campanita y prepárate para conocer los rumores de celebridades, los escándalos de famosos y todo lo que la farándula no quiere que sepas. Porque aquí, la verdad siempre sale a la luz. Gracias por ser parte de este canal.